color a una estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen en la que se entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Fijaos como aquí se ha dicho, lo blanco vamos a intentar representar los huesos y se asignan densidades desde aquí hasta aquí. Efectivamente, todo lo blanco es hueso. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que que hemos dicho que el hueso a partir de 2000 ya no se muestra. O sea, que esta rampa a partir del 2000 desaparece. De manera que a partir de 2000 no hay nada más blanco. ¿Qué pasa? Que en hueso no hay más allá de densidad 2000. Lo que tenga más de densidad 2000 serán clips metálicos, ¿no? O clips que para embolizar aneurisma o coils o lo que sea. Y a esto se le ha aplicado un color azul. Se superpone el color azul y aquí tenemos los clips. Y aquí estas densidades que se superponen en parte con lo blanco son los vasos, en las arterias. De manera que aquí estamos mostrando el blanco, el rojo y el azul, todo en una sola imagen. Se van superponiendo. Además, a nosotros a estas rampas le podemos aplicar un brillo distinto, una opacidad distinta. Imaginaos que nosotros los clips los tenemos en el interior de un vaso, ¿no? Lógicamente. De manera que vamos a ver, si nosotros al rojo le asignamos una opacidad del 100, no vamos a poder ver a su través los clips. Si decimos que los clips sean sólidos, pero lo rojo sea transparente, vamos a poder ver el azul sólido dentro de un rojo transparente. Fíjate, esta imagen muy bonita, a cualquier clínico le va a encantar. Aquí únicamente es tan simple como decir que aquello que tenga una densidad mayor, por ejemplo, de 100, asumamos que eso sea una arteria y que se coloree rojo. Y que aquello que tenga una densidad menor de 100, pero por ejemplo, más de 50, para que esté realzada y sea un vaso, se dibuje azul y que intente representar que es una vena. Esto es completamente artificial. Nosotros podríamos decir que el rojo que fuese amarillo y que el azul fuese verde. No mostraría este esquema de colores que incita a pensar que es una arteria y una vena. Pero como digo, esto es artificial. Si hay una arteria que tenga una densidad bajita, pues la va a dibujar de azul y nos va a inducir a error. Estas imágenes estoy seguro que las ve un vascular y le encanta. Pero como digo, es artificial y que es importante entender de dónde salen para no confundir y para saber cómo aplicarlo, ¿no?, en la práctica. Aquí tenemos la misma imagen representada de 6 maneras distintas. Aquí hemos movido un poco las rampas, se ha aplicado, por ejemplo, aquí se han dicho que la rampa roja que representa los vasos se haga transparente, aquí es sólida, aquí se aplica una fuente de luz mayor, de manera que vamos obteniendo muchas posibilidades, millones de posibilidades. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de color distinto, rojo y violeta. Este tal vez nos parezca más natural por aquello de que las arterias tienen que ser rojas, pero bueno, podemos presentar violeta como si es un extraterrestre. Esto es una cuestión de gustos, pero de gustos sin que esto signifique que va a permitir un mejor diagnóstico. No hay nadie que haya dicho que porque se dibuje rojo las arterias se vaya a ver mejor. Si a alguno le gusta dibujar las verdes, pues allá él. Es cuestión de gustos, como digo. Esto no influye en un mayor diagnóstico de aneurisma ni de nada. Fijaos lo bonito que podemos hacer, ¿no? Podemos aplicar distintas rampas, como digo, hacer una estructura sólida y transparentando la piel y transparentando los tejidos para que se siga viendo las estructuras óseas y vasculares, o forzarlo tanto de manera que incluso desaparezcan las estructuras realzadas con el contraste. Os fijaos que no siempre tienen que ser para ver una arteria, pueden ser para ver, por ejemplo, el parénquima pulmonar. Simplemente es coger una rampa o una ventana, ¿no?, un trapecio, centrándose en aquellas densidades que nos interesan. Si nos interesa coger densidades del parénquima del pulmón, pues coger esto. Aquí, por ejemplo, un posible error que no puede suceder. Aquí es un riñón en herradura. Este riñón en herradura, si nosotros le damos un color sólido, no podemos ver los vasos que están detrás de él. Aquí a estos sólidos se le ha transparentado un poco y nos permite ver cómo hay aquí tenemos estas arterias renales, ¿vale? Pues hay una segunda arteria renal que nace más caudal, que irriga a esta parte del riñón en herradura, que aquí no se ve y que aquí al transparentar el riñón sí se ve. Más ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, destaca este tumor que está en el parénquima pulmonar, como tiene un color más rojo. También podemos aplicar técnicas de selección, ¿no? Mira, aquí hemos recortado un circulito para que solo nos muestre esto. Aquí hemos hecho un corte sagital, o sea, es una reconstrucción volumétrica, pero se ha aplicado un corte sagital, de manera que hemos cortado la aorta.
Y entonces esto lo digo porque ahí existen unas herramientas de recorte que son comunes a todo lo que estamos hablando. Estas herramientas de recorte, hay infinidad de ellas. Aquí se ha cogido, por ejemplo, un cubo imaginario y entonces solo se muestra lo que está dentro de ese cubo imaginario. En este caso se ha cogido una mano alzada para retirar esta parte de hueso. Y luego se ha cogido una selección puntual, de manera que se ha marcado este hueso para que solo nos muestre lo que tenga una densidad similar, para que retirar lo que tenga una densidad similar a esta y esté cercano a esto. Bueno, tampoco es mi intención de explicar todas las herramientas de un modo profundo, pero entender, uy, se me ha ido, entender que estamos hablando de técnicas 3D, de que hay una más sencilla que es el de superficie, otra más compleja que es el de volumen, y que hay las técnicas, como hemos visto, de recorte, que serían aplicables a todas ellas. Y que bueno, si nosotros nos familiarizamos con estas herramientas de recorte, nos facilita muchísimo la vida. Bueno, pues después de todo este rollo que os he metido de técnicas de postprocesado, lo que he estado haciendo, como veis aquí, es hablar de todas las posibilidades que tenemos, y después de este maratón y este jaleo con el que uno llega, lo importante sería, bueno, ¿y cuál uso yo, no? De todo esto, ¿qué uso y cuándo? Pues aquí he hecho un poco un resumen aquí en texto de mis conclusiones, ¿no? O las conclusiones que se extraen si uno lee todos estos artículos. El volumen rendering está claro que es el que ofrece un mejor entendimiento de la anatomía en 3D. Estamos aplicando una fuente de luz artificial para que nos dé esa sensación de volumen, y luego al aplicar distintas rampas de distintos trapecios nos permite entender mejor qué es lo que está pasando ahí. Además, esto facilita que una menor edición de las imágenes, es decir, no hace falta andar retirando todo para poder andar recortando todo para poder verlo con claridad, porque lo que esté detrás se va a ver que está detrás y que no está en ese mismo plano. Bueno, facilita un montón la tarea, ¿no? Aparte de ofrecer más información, nos ahorra tiempo. Además, por ejemplo, también valora mejor las estenosis que el MIP y da una información más allá de las estructuras vasculares o las estructuras de mayor realce. Luego, bueno, ¿es difícil entender cómo se forman las imágenes? Pues un poco. De todas maneras, los fabricantes nos instalan en unas autoediciones, ¿no? Unas cosas que están preconfiguradas para que las seleccionemos según nos interesa. Nosotros nos metemos en la opción de estudio, por ejemplo, de abdomen, y ahí tenemos varios preconfiguraciones según nos interese el estudio de aorta, según nos interese el estudio renales, de manera que los fabricantes nos facilitan esa tarea. Está bien entenderlo para no llegar a confundirnos y saber de dónde vienen estas imágenes, pero los fabricantes nos lo facilitan. Luego las de superficie. Pues las de superficie está claro que requieren menos, la única ventaja que está visto que tiene es que requieren menos potencia en el ordenador, de manera que si nuestro ordenador anda escaso de memoria, pues tal vez el volumen rendering se le vaya a atragantar, y si no es necesario, pues con una reconstrucción de superficie nos podemos valer, pues va a ir el ordenador más tranquilo. Pero debemos saber que nos ofrece una menor discriminación de los tejidos, porque es que nos está distinguiendo de una forma binaria, ¿no? Sí o no. O tiene esta densidad o menos, pero no sabemos si hay más cosas allí que tengan otra densidad intermedia. Además, esto genera más artefactos. Y luego el MIP, que es una cosa que es más conocido por todos, porque es más fácil de entender cómo se forman las imágenes. Luego estamos más acostumbrados a este tipo de imágenes porque nos recuerdan a las que se generan por la angiografía de sustracción digital. Sí que es cierto que el MIP permite ver vasos de menor calibre que el volumen rendering, aunque esto, bueno, en ciertos casos no puede ser útil, pero en la mayoría de las ocasiones ya con la capacidad de discriminación del volumen rendering no va a ser suficiente. Y luego, bueno, que es más rápido de usar, entre comillas, ¿no? Es rápido de usar si uno sabe manejar las herramientas, pero normalmente requiere mayor edición que el volumen rendering. Y luego las desventajas es que, como digo, normalmente suele requerir mayor edición, en ocasiones no y es rápido, pero puede que requiera un alto grado de edición para evitar aquellos artefactos que se nos generan la superposición de estructuras que tengan una mayor densidad. Y luego que no informa de la profundidad, porque no hace como el volumen rendering y la renderización de superficie que aplica un foco de luz artificial. Y genera artefactos. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, esto es un artículo. No, esto no es un artículo.
O sí es un artículo, pero no era lo que quería decir. Aquí tenemos una reconstrucción MIP, una de superficie y una de volumen. Creo que está claro que la de volumen gana todas ellas. Aquí vemos que hay un pelotón, pero no sabemos si es un pelotón de vaso, si es un aneurisma, no vemos con claridad lo que es. Aquí ya vemos cómo se corresponde, parece con una estructura vascular, pero se nos superpone, por ejemplo, esto blanco que está al fondo. Aquí ya, como hemos aplicado varias rampas de distintos colores, podemos distinguir que lo que está al fondo blanco es un hueso. Y aquí está el vaso. Además podemos ver como que lo que está detrás, que lo que está delante, podemos ver el cuello. De manera que, que de un solo vistazo vemos el hueso, el vaso, el aneurisma, las relaciones entre todos ellos. Fijaos como aquí el hueso no se sabe qué es hueso y aquí no se sabe ni dónde está el aneurisma y dónde está el vaso. De manera que las mediciones y la información que nos da el volumen rendering es mejor. En este caso tenemos esta imagen es para representar que, bueno, que si nosotros, como si tenemos suficiente pantalla y los suficientes medios, no nos conformemos con una sola reconstrucción. Dispongamos a su vez de las imágenes multiplanares y las imágenes de todo tipo. De manera que podemos estar mostrándonos a la vez el 3D y al mismo tiempo ir localizando los puntos para ir haciendo referencias. Hay una herramienta en la consola Philips Brilliance que es relacionar escenas, que nos permite nosotros seleccionar un punto en uno de estos planos, en cualquiera, y automáticamente nos lo va a relacionar en cualquier imagen que estemos viendo. Es decir, nosotros marcamos aquí, ¿qué es esto? Y nos lo va a mostrar en 3D, marcándonos en cualquier, aunque lo movamos como lo movamos, nos va a seguir marcando con qué corresponde, y lo podemos ver de una vista endoscópica, de la forma que queramos. De manera que lo que quiero decir es que, aunque el 3D sea de gran ayuda, cuando tengamos una duda, por ejemplo, en el coronal de qué es algo, lo marquemos y nos vayamos al 3D. Este es un artículo donde habla de las afectaciones de los canales semicirculares y la cóclea y nos viene a decir que antiguamente se hacían reconstrucciones MIP para ver los conjuntos semicirculares y que está visto que con volumen rendering que es mucho más, que es mejor, que es superior. Además que con un volumen rendering podemos obtener unas cuantas imágenes de distintas proyecciones y ya nos hacemos una idea estupenda de lo que está pasando ahí. Mientras que el MIP induce error. Aquí tenemos aquí tenemos una explicación de lo que le sucede al MIP. Si hacemos un corte fino, un corte muy finito del MIP es una imagen simplemente, no es MIP, porque como no tiene grosor, no ha podido mostrarnos un MIP. Si nosotros vamos sumando grosor, empezamos a ver cómo nos empezamos a mostrar siempre las estructuras más blancas. Y aquí vemos la aorta, los riñones, pero aquí se nos empieza a superponer las vértebras, de manera que en esta imagen, que es la que tiene mayor grosor, perdemos de vista el vaso porque se nos ha superpuesto las vértebras. Esto es lo que quería decir con que el MIP requiere una edición de las imágenes, porque si nos van a superponer estructuras indeseadas que nos van a hacer sombras respecto a lo que nos interesa. Por ejemplo, aquí, un claro ejemplo de que aquí, en el tronco celíaco, pues aquí no sabemos muy bien lo que está pasando. Si nos vamos a un volumen rendering vemos perfectamente la reacción de todos los vasos entre ellos. Mientras que aquí no. Aquí, sin embargo, sí vemos mejor el calcio. Esa sería una de las posibles indicaciones del MIP, para ver de un vistazo el calcio. Sin embargo, no para ver las reacciones de los vasos. O aquí, por ejemplo, una utilidad de volumen rendering inesperada, ¿no? Aquí en este estudio,